tomar la palabra del Señor al Señor y poner los ojos en Yeshua, nos dará siempre, siempre la victoria. Aleluya. Amén. El rabí Shaul dijo, no todo lo que sea escrito, todo lo que sea escrito es para nuestra enseñanza, ser Cristo. Esto es escrito, amado, y los cristianos es para nuestra enseñanza. Por tanto, tomemos esta enseñanza. Si la palabra dice todo lo que sea escrito para nuestra enseñanza, ser Cristo. Mirémonos en este espejo y aprendamos a confiar en el Señor sin mirar atrás. Jesús dijo, cualquiera que tome el arado y mire hacia acá no es digno para el reino de los cielos. Y eso es para el pastor, eso no es para el rabino o para los moín, no, es para todos aquellos que hemos sido llamados. Amén. Entonces, marchemos hacia el bien, hagamos el bien, hacia el lugar indicado. Dejemos que el Señor corrija el rumbo de nuestras vidas y mirando a Él, caminemos sin temor. Porque el Señor, nuestro Dios, nos ha dado su palabra de guiarnos y sostenernos aún más allá de la muerte. Amén. Otra enseñanza que quiero dejar hoy, que nos deja aparecer hoy, es muy importante. La herencia de los primeros es importante. La herencia de los primeros es importante, pero la de todos es más importante. ¿En qué me baso? Rubén, el activo de Rubén, de Gad y la media activo de Manasés, ellos se esforzaron mucho en la conquista y tomaron muy rápidamente posesión de su herencia al este del río Jordán. Así que pidieron quedarse allí a ver con Moisés. Moisés dijo, ok, pero le impuso una condición. Que aunque habían llegado de primero a la herencia, debían de luchar junto a sus hermanos hasta que todos tomaran, adquirieran la suya y entonces regresarían a Jerusalén. Esto es una gran lección para nosotros. Es una gran lección, amado, importante. No es llegar primero, sino que lleguen todos. Aunque muchos no están de acuerdo, pero bueno, es lo que sí es. Muchas veces sucede que descubrimos una rica herencia y queremos empezar a disfrutarla, olvidándonos de nuestros hermanos que todavía no han tomado la suya. Porque he llegado acá, hemos llegado acá. Han descubierto esta rica herencia, ¿verdad? Y están empezando a disfrutarla. Pero no debemos olvidar a aquellos hermanos que vienen en el camino, aquellos que no conocen esta herencia, esta rica herencia. Muchas veces sucede que nos apasionamos tanto de nuestras ricas raíces,
que de pronto perdemos la perspectiva de unidad con el resto de los hermanos. A lo mejor algunos estarán de acuerdo, pero cristianos evangélicos somos hermanos. Amén. De allí todos se vieron. Así es. Desgracia de descubrir que rica herencia los que han olvidado de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De que ha descubierto muchas cosas que antes no conocía. Y ahora has olvidado de ello. Y si te recuerdas es para mirarlo por encima del hombro. No conozco las cosas, la verdad. Yo no. Tú estás en el otro campamento donde es idólatra, es esto, lo otro. Si ya descubriste de raíz rica herencia, porque no se enseña debidamente, apropiadamente, no como señalando. Tú no sabes. Pero me enseñaste. Es una forma de amor. La lección que nos brinda la parashá en este Shabbat es muy hermosa, muy completa. No te olvides de tu hermano que todavía está en el camino, aun cuando ya hayas tomado posesión de tu riqueza. Amén. No abandones a tus hermanos que todavía están luchando, así como tú luchaste con el pastor, pero es que yo no tenía, pero que aquí la Biblia dice los 10 mandamientos, el 4 mandamiento sobre el Shabbat. Porque celebramos el domingo, no es el séptimo día que es sábado. Y así estabas tú antes. Así que el Señor te dio la oportunidad. Moisés dijo, ven. Entonces entra. Y entra que te olvidaste de tus hermanos que están en esa lucha constante también. Amén. No eres de espalda a los que todavía no han conquistado su parte del botín. No disfrutes hasta que todos comencemos a ser unidos como un solo pueblo. Amén. Que somos el Mashiach. Amén. ¿Quién está conmigo? Amén. Uno de los grandes secretos del éxito del pueblo de Ademar es que estemos unidos, que marchemos unidos y que luchemos unidos. Amén. Por eso Israel es Israel. Hoy está sufriendo nuestro pueblo por los proyectiles, los misiles que están enviando, lanzando de la franja de Gaza, ahí mismo, frontera, y está llegando hasta Tel Aviv. Pero ellos, como pueblo unido, no descansan. Ahí, gracias al Eterno que dio esa idea de ese invento de la cópula del invierno. Pero 30 y tantos misiles que enviaron, bueno, hasta ayer, en la noche, supe, 40 cayeron, fue divino, cayeron allá, a ellos mismos.
uno de los grandes secretos del éxito de Adonai, del pueblo de Dios, es que estemos unidos, que marchemos unidos más. Amén. Claro, Saúl decía, solicito en guardar la unidad del Espíritu. Amén. El Cristo de Yeshua, ante de su sacrificio, no fue ni siquiera por sí mismo, sino por nosotros. Cuando dijo, mas no juego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, Amén. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. ¿Por qué no te detienes un momento y mira a tu alrededor para ver cómo están tus hermanos? Parece que hace un nuevo domingo. No festejan la fiesta, ¿eh? Porque no te detienes y habla con ellos. Pero no de una forma acusativa de acuso, no. Como debe ser, amor. Quizás tú has llegado. Quizás ya estás en posición de tu promesa. Ya hiciste la misma, ya hiciste la circuncisión. Podemos decir que has recibido parte, te han entregado tu parte. Se lleva la fiesta, todas esas cosas. Pero no te pregunto, ¿dónde están tus hermanos? ¿Cómo podrás estar quieto cuando ellos todavía están luchando? Deja allí un momento tu herencia y regresa a la batalla. Mete tu brazo por tu pueblo, ayúdalo a llegar. Amén. Cuando juntos disfrutemos la victoria, es más dulce. Cuando juntos lloramos, el dolor es más suave. Cuando juntos permanecemos, su gloria será mucho más gloriosa. La tercera enseñanza que os quiero dar, muchos porteros son primeros y primero porteros. Moisés recuerda en su primer discurso la actitud de fe de Caleb. Capítulo 1, 36. Está escrito que Adonai dijo de Caleb, excepto, dice la palabra, excepto Caleb, hijo de Jefuné, él la verá y a él la tierra la que él ha pisado en ella, y a sus hijos, porque han seguido fielmente al Señor. Luego quiero decir una cosa, no sé si lo sabes, Caín no tenía ningún derecho a la tierra. No tenía ningún derecho. No, en primer lugar, porque no constituía ninguna tribu, no pertenecía a ninguna tribu. En segundo lugar, porque no era judío, era prosélito.
era un guerra. El número Vanidad 32, 11, 12 dice lo siguiente: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba las tierras que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Funé, Cenesio. Así que el padre de Caleb no era de Israel, era Cenesio. ¿Quién eran los cenecios? Génesis 15, 18 a 21, leemos lo siguiente. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos. Ahí está. Así que los ceneseos eran parte de la tribu nómada que ocupaban la tierra en los días de Abraham, juntamente con los jebuseos, cenaseos y Namarucos. Los cenaseos no eran de Israel, y Caleb era un descendiente de un cenaceo que llamado, lo que se llama Kenisita. Y justamente con los Kenitas, ceneos, porque una cosa es ceneo, otra es cenaceo, otro es Kenisita y otro es Kenitas. Ellos fueron absorbidos y reemplazados por Moab, Edom y Amón, los días de la conquista de la tierra. ¿Por qué digo toda esta cosa? Porque todo parece indicar que por alguna razón descendientes de los ceneseos emigraron a Egipto y allá de Funé, papá de Caleb, se convirtió al Dios de Israel. Luego de su conversión, su hijo Caleb se hizo parte de la comunidad hebrea y siendo muy joven, aun cuando salió de Egipto, se unió a nuestro pueblo en la marcha hacia la tierra prometida. Así que Caleb no tenía derecho legal, estaba apartado de la herencia. De hecho, el nombre del pueblo del cual desciende, que en sí significa puesto aparte, que en sí significa puesto aparte o independiente de él. Sin embargo, aunque era un postero apartado, vino a ser parte de Judá y escogido entre los grandes príncipes de Israel. Esto es precisamente una de las grandes promesas del pacto abrámico, por el cual y a través de la simiente de Abraham, que el Mesías, todas las familias de la tierra están llamadas a formar parte del pueblo de Dios. Los cuales, por su unión con Mesías, la simiente de Abraham, son constituidos por Dios en familia de Abraham,
conciudadano de los santos y miembros de su familia. Aleluya. Gálatas 3:29. Eso también está en Efesios 2:11. No para sustituir a Israel, sino para compartir con los de Israel la riqueza de la herencia de los santos. Amén. Romanos 11, 17, 24. Pero a no dudarlo mucho que están lejos y apartados como de posteros por su fe en el Dios de Israel, han venido a formar parte de una rica herencia, incluso por delante de los propios hijos. Tú somos nosotros. Jesús habló precisamente de esto cuando afirmó Lucas 3:28. Porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentará a la mesa en el reino de Dios. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Lo más importante no es de dónde tú vienes, sino cómo tú vives en relación con el Dios de Israel y su Torah. Eso es lo importante. Caín no tenía origen, de hecho, de Cádiz, pues fue juntado entre los príncipes de Israel. Hay muchos Cádiz hoy día en el mundo. Hay muchos Cádiz hoy día en el mundo. Hombres piadosos que se han convertido al Dios de Israel por medio de Mashiach. Ellos no nacieron israelitas. No proviene de los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero a través del Mesías de Yeshua han sido caídos, cercanos y esos ciudadanos de Israel y herederos según la promesa. ¿Quién queda este derecho a Adonai? No los ortodoxos, porque dicen que no son judíos, son israelitas. Lo comprueba la palabra. Y Adonai le está dando no solamente la bendición, menos que está dando la bendición de la salvación externa, sino la oportunidad de compartir aquí y ahora una rica herencia a la cual son traídos por medio de Yeshua. Y están siendo levantados como príncipes de Israel para dar testimonio a nuestro pueblo de la fidelidad y confiabilidad de nuestro Dios ahora también en ellos. No confíes en lo que has recibido, confía en quien te lo da. Es el punto. No te acostumbres a las bendiciones. Esfuérzate. Hazar. No te duermas en los laureles confiando en tu ascendencia o en tu familia o en el ministerio que te ha sido confiado. Nada de eso es lo más importante, sino un corazón dispuesto para amar a Dios y obedecerlo. Dios puede levantar hijos de Abraham aún en las piedras. Aparecerá este día, en este día del Señor, Dios viene
para recordar que al que tiene es dado y que da más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Pues al que mucho se da, se ha dado, mucho también se demandará. No vaya a ser que tú, el Señor te ha dado, y después te lo quite. Cuando la mayoría de los príncipes de Israel fallaron, un descendiente de extranjero se unió a Josué de la casa de Efraín y salvó el honor de todo Israel. En sentido figurado, pues Efraín, los convertidos de entre las naciones, tendrán un hermoso papel que jugar en estos días proféticos, y quizás se repita otra vez la historia donde los que no tenían nada ni eran contados como herederos se adelantarán a aquellos cuya herencia ha sido asegurada, pero no actúan consecuentemente con la vocación de un gran llamamiento. Y por último, el cuarto punto. La promesa no anula nuestra participación, sino que la demanda. Finalmente, amados, quisiera llamar vuestra atención en este hecho. Verso nombre Odebaín 3:18, como se recuerda esta palabra que dijo a nuestros padres. Los mandé entonces diciendo, Adonai, vuestro Dios, os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Observen la relación, os he dado esta tierra por heredad. Esta es la promesa. Podemos tener la completa seguridad que Dios así como Dios nos ha dicho. Sin embargo, anula la promesa nuestra responsabilidad, pero de ninguna manera, sino que exige. El Señor luego le da la promesa de que a veces el medio por el cual hemos de adquirirla, pero iréis armados todos los valientes de Adonai de vuestros hermanos, delante de vuestros hermanos. Muchas veces el Señor nos ha prometido a la cabeza y a mí, el Señor nos ha prometido un lugar. Pero ¿dónde están los hermanos armados? Todos iréis armados, todos valientes delante de vuestros hermanos. Así que cuando el Señor promete algo, no creo que eso significa que tú te vas a echar a la cama a dormir, sino todo lo contrario, es un grito de guerra. Desdire la promesa de Dios, que espera que se venga así, hay que lucharla. ¿Cuántos miles y miles murieron israelitas para estar en la
tierra prometida. Y siguen todavía. Muy bien. Una motivación para la lucha es una orden de batalla para conquistar lo que nos ha sido dado. Esto me dejó, no solamente nos ha sido dado a la vez a mí, a don Moín, a todos ustedes. Amén. Ustedes saben bien que yo no vivo esta en mi sinagoga, es vuestra sinagoga, ¿sí o no? Amén. Cuando tú estás en tu casa, ves un bombillo quemado, baja, va a la ferretería, compra un bombillo para comer. Cuando tú ves el chorro del grifo que está chorreando, va y te compra una goma y lo pega, porque es tu casa, ella es tu casa. Amén. La oración, el alimento lo vas a recibir, el alimento para tu alma, Amén. queda que no va a perecer, porque el cuerpo perece, muere y se va al polvo, a la tierra. Ciertamente que la herencia es nuestra, pero tiene que conquistarla. Conquistemos, hermano. Luchemos. Pues juntos, como dijimos al principio. Cuando lloramos juntos, el dolor es más suave. No dejemos que los líderes solamente lloren, pero solos lloremos con ellos. Y déjame decirle, cada uno de ustedes son líderes, porque esta es su casa, esta es su sinagoga. Amén. Este trabajo es tuyo, pero tienes que conquistarlo. Esa visión es tuya, pero tienes que esforzarte. Debemos de tomar siempre la promesa como estimulante, estímulos de nuestro trabajo. El Señor lo dijo como eso, para que te estimules y siga adelante con tu trabajo, con nuestro trabajo. No como un sedante de la fe, no, como una motivación del espíritu y no justificar nuestra sociedad irresponsable. ¿Me entendieron eso? Amén. Las promesas son hélices, alas, no almohadas. Son zapatos para el camino, los sillones para estar durmiendo. Amado, el Señor lo hará, pero tú tendrás que esforzarte para alcanzar lo que queremos alcanzar. Cada uno de ustedes. Hazak. Shalom, shalom. Y doy gracias a los que están conectados, a que han estado allí presentes, escuchando este mensaje. Y espero que este mensaje haya sido para ti edificante, de reflexión o de ticún. Dale like, comenta, hijo, para que en el futuro sea un más. Shalom, shalom.